Yo voy a leer desde el versículo 1 en adelante. Dice: David derrota a los amalecitas. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negueb y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado, si no se los habían llevado al seguir su camino. Vino con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijas y sus hijos e hijas habían sido llevados. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz. ¿Y qué hicieron? ¿Lloraron qué? Hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió, ¿cuánto? Mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba, ¿cómo estaba el pueblo? En amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. El efod era parte de la vestidura sacerdotal. Te lo digo ahora por si se me pasa cuando lleguemos al punto. Era como era un pequeño chaleco. Y dicen los historiadores que el efod tenía como dos piedras. Una que cuando se iluminaba representaba un sí, otra cuando se iluminaba representaba un no. En otras palabras, era una forma en que los sacerdotes y los reyes consultaban la voluntad de Dios. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzará. Léalo conmigo: síguelo. ¿Por qué? ¿Y qué más? Otra vez yo quiero que usted lea esa parte. 1, 2 y 3. Síguelos. Amén. Y amén. Usted puede seguir leyendo esta tremenda historia porque es muy larga para leerla toda. En esta mañana quiero hablarte. En la primera escuela no terminamos y sé que ahora tampoco, pero en lo que Dios nos permita predicar en este segundo round, como yo le digo, quiero hablarte bajo el tema: entre una promesa y el cumplimiento. Entre una promesa y el cumplimiento. Protagonista de la historia, el rey. Sí que vamos a hablar del rey David, del hombre que dice la Biblia tenía el corazón conforme al de Dios. Cuando yo me ubico, estoy ubicada en una gran historia. Pero déjame establecerte una plataforma, y es que David estaba pasando una crisis. El diccionario define la palabra crisis como una situación grave y difícil. Crisis significa una situación grave y difícil que altera la vida cotidiana de las personas. Repetir la definición de crisis: es una
una situación que grave y que más y difícil, que altera la vida cotidiana de una persona. He venido en esta mañana a hablar con alguien que hoy está pasando por alguna crisis, por una situación grave o por una situación difícil que ha alterado tu vida cotidiana. Y quizás alguno dirá, o sea, no es para mí, porque no estoy pasando por ninguna crisis. Pues déjame decirte que te conviene escuchar esta palabra también, porque tarde que temprano todos vamos a atravesar por tiempos de crisis, querramos o no. ¿Y sabe por qué? Porque hace parte de la vida atravesar por tiempos de crisis. Y todos estamos en lo que es pasar temporadas de crisis. Todos sabemos lo que es hablar de tormenta, lo que es hablar de noches de insomnio, de tiempos en los que la crisis o los problemas nos vuelven inapetentes, en la que nos vuelven irritables. Tú sabes, a veces te encuentras con gente, y a mí me ha pasado, y le digo, oye, me te veo que has rebajado, dame la receta. Y enseguida me dice, no puedo darte la receta. Sufrimiento, eso no me pasa a mí, la rabia. Tú sabes, el sufrimiento a muchas personas físicamente las desgasta. Está en Primera de Samuel, o en el primer libro de Samuel, capítulo 30. Me encuentro con que David tiene aproximadamente 20 años. Aparte de mí, tiene 29 años. Poco de gente. Bueno, que los jóvenes somos más. Y más todavía. Qué fe la tuya. Pero David tenía 20 años. Y a sus 20 años este muchacho sí que tenía una gran historia que contar. Ya había sido ungido como el próximo rey de la nación. Y aunque en ese momento estaba en el desierto, ya tenía una promesa. Y la promesa era que él se iba a sentar en la silla de gobierno. Habían pasado los días, habían pasado los meses y habían pasado los años y nada había sucedido. No hay nada más desgastante para el ser humano que la espera. A ninguno de nosotros nos gusta esperar en nada, ni un domicilio, ni en una fila de banco, ni en una caja para pagar. A ninguno de nosotros nos gusta esperar. La situación de la espera está en que muchas veces nos desenfoca de nuestro destino. Y aquí en este pasaje yo puedo ver a David que está desesperado, por no decir que desenfocado. David estaba viviendo en Siclag. Siclag era un territorio de enemigos del pueblo de Dios. ¿Cómo llegó David a vivir ahí? A vivir allí con su familia y con los 600 hombres que tenía como ejército. Pues en esas huidas del desierto, porque Saúl lo buscaba para matarlo, le mintió al rey Aquís, al rey de los filisteos, y le dijo, yo estoy contigo. El rey le proporcionó un territorio llamado Siclag, y allí se acomodó David. Es decir, Siclag tiene dos significados. Número uno, refugio carnal. Cuando yo hablo de que es un refugio carnal, estoy hablando de lo que no viene de Dios. Estoy hablando de que son mis propias acciones
pasado, a mi grado, pudimos aprender lo que significaba visión. ¿Quién se acuerda? ¿Visión qué es? Sueño, más pasión, más acción. Eso es visión. Y yo la otra vez les explicaba de esta manera, y es que la visión no es un punto de partida, es un punto de llegada. Quiere decir, es al revés, no es un punto de llegada, es un punto de partida. Quiere decir que tú tienes hoy un punto de partida. Tu punto de partida es tu hoy. Es hoy, estás aquí sentado. Tú sabes cuánto tienes en tu cuenta bancaria. Algunos dirán nada. Ok, está bien. Tú sabes cuál es tu realidad hoy. Tú tienes que ser osado, osada, atreverte a tener visión, atreverte a tener sueño. Y cuando tú eres esa persona, entonces tú haces esto en tu punto de partida, pero en tu visión tú te vas, te trasladas, tú caminas y llegas aquí al cumplimiento de esa visión, de ese sueño. Y cuando llegas aquí, tú empiezas a tomarle foto a tu sueño. Y esa mañana hablábamos y le pregunté a la gente, ¿tienes un sueño? Alessa dijo, sí, yo tengo un sueño y quiero colocar una tienda de ropa. Otra hermana dijo, yo quiero colocar una estética. La otra dijo, yo quiero un local de comida rápida. Otra dijo, yo quiero un restaurante. Y algunos empezaron a compartir sus sueños. ¿Habrá alguien en este segundo servicio que tenga un sueño y una visión definida? Alguien que levante la mano, que me diga, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es el tuyo? Una estética, seré tu paciente. A ver. ¿Ah? Un almacén de zapatos por aquí. Yo escuché a alguien. José, ¿cuál es tu sueño, tu visión? Tener una fábrica de calzado. Bienvenido, tenías como 15 años que no venías a la iglesia. A ver, de esto, Jessica. Una quesera. Ese es tu sueño, ¿verdad? Esa es tu visión. Allá atrás. ¿Una qué? Flota de camiones. Perfecto. Mira, tú llegas aquí y tú le tomas foto a esa estética. Se llama Estetifit, Estefi. Casi me muerdo la lengua. Estetifit, Estefi. Listo, Estefano. Tú tienes que ya tener, ¿de qué color es? Palo es rosa con blanco, ok. Y ella tiene todo, la flota de camión, el restaurante, todo lo que ustedes me dijeron, la fábrica de calzado. Ustedes vienen aquí y le toman una foto. Pero tú no te puedes quedar en el sueño, porque es que ese es el problema de la gente. Que y lo peor gasta como si fuera realidad. Tú tienes que regresar a la realidad. Cuando estés aquí, tú vas a mirar tu foto y te vas a dar lo que tienes, pero también te darás cuenta de lo que no tienes. Y es ahí donde tú vas a empezar a trabajar por alcanzar ese sueño, esa visión. Alguien diga amén. El punto que de aquí a allá el camino no es así. Tú tienes que saber que se te van a presentar obstáculos y dificultades. Y es de lo que yo quiero predicarte rápidamente en esta mañana. Porque David tenía un sueño y era un sueño de palacio. Era un sueño de un día estar sentado con una corona, con una túnica de rey, con un cetro en la mano. ¿Y sabe qué era lo mejor de todo?
sueño ni siquiera era de él. Ese sueño era de Dios. Y Dios le dijo, yo sueño, David, que yo te pongo en el palacio, te meteré en el palacio. Y a alguien Dios le dice aquí, yo sueño contigo de que serás un hombre, una mujer prosperado, un hombre y una mujer que todo lo que haga le va a ir bien. Hay gente que ni lo celebra. Dios te está diciendo, te va a ir bien. Pero ahora yo veo a un David que espera, lo desesperó. Un lugar incorrecto, está en Ziklag. ¿Sabes? Hay un segundo significado del nombre Ziklag. El primero es un refugio carnal, cuando tomamos nuestras propias decisiones. Pero también Ziklag significa un lugar transitorio. Y esto quiere decir que no todo el tiempo tú vas a estar en Ziklag. Para David, Ziklag no era Belén, es decir, no era su comienzo, pero tampoco era Jerusalén, no era su destino final. Quiero saber esto, Dani, que en la situación en hoy, destino final, mi amor. O tú ya crees que ya llegaste. Este no es tu destino final. Estás en un Ziklag. Es un lugar transitorio. Y en Ziklag te van a suceder algunas cosas. David se fue a pelear una batalla que no debía ir. Cuando anoche, mientras yo leía toda la historia, yo decía, Señor, definitivamente tú sí que amabas a David. Porque estando allá, los del ejército filisteo dudaron de David y le dijeron al rey, no queremos que David vaya a pelear con nosotros. Total, es que Dios no le permitió estar en esa pelea. Y David se regresó con sus 600 hombres hacia Ziklag, donde había dejado todos los 600 hombres habían dejado a sus esposas, a sus hijos, a sus hijas. 3 días de camino, pero van felices para llegar a casa. Yo creo que para los que, tanto hombres como mujeres, que les toca salir a trabajar, llegar a casa y saber que van a ver a sus hijos, creo que es una emoción bonita. ¿Amén o no amén? O habrá gente que diga, ya voy a hacer tarea ahora que llegue. Disfrútalo. Porque llegar a casa y que nadie te reciba, eso sí que duele. Disfrútalos. Cuando llegan y te reciben con los brazos abiertos. Llegó mamá, llegó papá. Y así iba David con sus hombres. Pero fíjate que cuando ellos se van acercando, ven que de Ziklag sale humo. No se te olvide, sale humo. Los hombres dirán, ¿qué pasa? Apresuraron sus pasos. Y cuando se acercan, no pueden creer lo que ellos están viendo. Porque encuentran que Ziklag, todas las casas estaban quemadas. Ojo a esto. Ya no había fuego. ¿Qué era lo que había? Esto es tremendo. Porque ni siquiera ya se podía llamar a los bomberos. O sea, el punto donde ellos llegan es que ya no había nada que hacer. ¿Tú sabes cuántas veces nos vamos a enfrentar con humo en nuestras vidas? Y pareciera que Dios es especialista en atravesarnos por temporadas de humo. Ni siquiera donde tú puedas echar un poquito de agua o arena, lo que sea, y apagar
fuego, sino que te vas a encontrar con humo, donde aparentemente ya no hay nada que hacer. Y cuando ellos llegan, cada uno empieza a buscar familia, sus hijos, no hay nadie. Entonces, ¿qué hizo David? ¿Qué hicieron estos grandes hombres? Vamos poco a poco. Lloraron. Yo creo que muy poca gente. Versículo 4. David y la gente que con él estaba alzaron su voz. Lea conmigo para que se despierte. ¿Qué más hicieron? Hasta que les faltaron. Dios. Todos aquí sin excepción sabemos lo que es llorar. Pero no todos sabemos lo que es llorar como lloraron estas personas. Ahora bien, ¿quiénes eran estos 600 hombres? No estamos hablando de cualquiera. Estamos hablando de esos mismos hombres que se le metieron a David en la cueva de Adulán. Los que estaban enlutados, amargados y afligidos. ¿Usted se acuerda de ellos? Pero como se rodearon de un hombre que tenía el carácter de Dios, sus vidas fueron cambiadas y transformadas. Por eso tú tienes que ver con quién veas. La gente de la que tú te rodeas va a sumarte o va a restar. Quiero saber si vino hoy. Ok, qué silencio. Recuerden que nosotros somos evangélicos. Y a los evangélicos nos gusta la bulla. ¿Y sabes qué? A través del pastoreo de David en aquella cueva, estos hombres ya no eran conocidos como los miedosos, como los débiles o los cobardes. Ahora eran conocidos como los de David. Mira qué dice la Biblia. Que ellos tenían el rostro como un león. Dios mío. Cuando la gente los veía a ellos, nada más con verle la cara. No mira el que esté al lado, por favor. Tenían el rostro como de león. Es más, hay historias de ellos ahí en la Biblia. Escuche esto. Que uno solo se enfrentó contra el ejército filisteo. Y dice Dios que con él solo Dios le dio una gran victoria a Israel, con un solo hombre. ¿Cómo se le llama a las personas que pueden utilizar ambas manos? Ambidextros. Y dice la Biblia que ellos podían utilizar la espada tanto con la derecha como con la izquierda. O sea, no estamos hablando de cualquiera. Estamos hablando de hombres valientes, guerreros, sanguinarios. Pero ahora se enfrentan con que los amalecitas se habían llevado todo lo que tenían. Y lo más valioso, a las esposas y a los hijos. ¿Por qué será que Satanás siempre quiere oprimir a las mujeres y a los jóvenes? ¿Por qué será que siempre quiere oprimir a las mujeres? Eso si usted tiene que venir el viernes. Este año no se trata ni de reina, se trata de mujeres de guerra, de mujeres protectoras, de mujeres que van a salir a la a traer provisión. ¿Y saben qué hicieron estos? Empezaron a llorar. En otra versión yo leí esto. Lloraron hasta que ya no tenían voz. ¿Qué te dice a ti eso?
gritaron. Yo no voy a preguntar, pero aquí no todo el mundo sabe lo que es llorar de esa manera. De lo que es quedar sin voz. De lo que es quedar sin fuerzas para llorar. Que ya no tengas ni lágrimas para llorar. Es más, hay gente que sentado en consejería con ellos me dice, ya no tengo ni lágrimas. ¿Sabe qué es lo más bonito de todo esto? Es saber que cada una de las lágrimas Él las ha recogido. Las tiene en su redoma. Ahora, algo que me gusta de este tiempo es que hemos aprendido que los pastores, los ministros, los líderes podemos mostrarnos vulnerables ante la gente. Porque antes se nos había enseñado que las mujeres de Dios, los hombres de Dios, no podíamos llorar, que teníamos que mostrarnos fuertes delante de la gente. ¿De dónde sacaron eso? La Biblia es un libro humano, lleno de gente humana con emociones como las tuyas y como los míos. Y yo veo ahora a un hombre, David, sí, el líder de 600 valientes, ahora llorando. Ahora, Abraham lloró, Ezequías lloró, Jeremías lloró. Cuando José se encontró con sus hermanos y los vio en el palacio, se metió en un cuarto. ¿Y qué hizo José? ¿Y cómo lloró José? ¿Cómo lloró él? Dice que lloró tan fuerte que todo el palacio escuchaba el llanto de José. Y quizás esta semana ha sido una semana de llanto para alguien aquí. O quizás el mes o el año. Y aunque parezca exagerado, incluso la vida haya sido una vida de llanto. El problema no está en que tú llores. El problema es que pretendas quedarte en el lloro. Porque en Ciclat se va a llorar. Mientras tú llegas al cumplimiento de tu visión, te va a tocar llorar. Pero no te puedes quedar en el llanto. Dale un aplauso al Señor, por favor. La buena noticia en Salmo capítulo 3, 5. Y dice la palabra del Señor. Porque un momento serás, pero su favor dura toda la vida. Alabe a Dios por eso, toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Con este versículo Dios te está diciendo, no todo tiempo será de lágrimas. Sí, lloraste anoche, pero si el sol salió, significa que vas a reír, significa que vas a sonreír, significa que vas a celebrar. No todo el tiempo será de lágrimas. A su nombre sea la gloria. Pero lo segundo que yo veo que pasa en Ciclat, versículo 6. Y es que David se angustió. ¿Cuánto se angustió David? Mucho. Busqué en el diccionario lo que significa la palabra angustia. Angustia es un estado afectivo de carácter penoso que se caracteriza por aparecer como reacción ante un peligro desconocido o una impresión. Suele estar acompañado por intenso malestar psicológico y por pequeñas alteraciones del organismo,
tales como elevación del ritmo cardíaco, temblores, sudoración excesiva, de opresión en el pecho que te lleva del aire. De hecho, la palabra angustia viene de angostamiento, de angosto, en el sentido y uso vulgar, es sentirse entre la espada y la pared. ¿Habrá alguien aquí que alguna vez ha sentido angustia? Levante la mano, quiero saber. Creo que todos alguna vez hemos sentido angustia. Ahora, ¿por qué sintió angustia David? O sea, además de estar sin voz de tanto llorar, además de haber perdido a su familia, de haber perdido sus bienes, de que le hayan quemado su casa, y la razón por la cual él se angustió mucho fue porque el pueblo hablaba de qué, de apedrearlo. ¿Cuál pueblo? El mismo que él formó. Y le voy a decir algo. En momentos de crisis, lo que menos ayuda es buscar culpables. Si hay algo que nosotros no podemos permitir, es lo que le pasó a esta gente. Pues todo el pueblo estaba ¿qué? En amargura, ¿de dónde? Del alma. La crisis te puede llevar a la angustia, pero la angustia también te puede llevar a la amargura del alma. Y cuando el alma se amarga, pierde el enfoque. Ahora a estos hombres se les olvidó quién era David. Se les olvidó que un día llegaron destruidos, destrozados a la vida de David. Y que David fue el instrumento de Dios para transformarles de débiles a fuertes, a valientes, a tener rostro de león. ¿Cuántas veces la crisis te ha cambiado la vida? Y te convertiste en un hombre, en una mujer irritable, que nadie te soporta. Tú mismo te soportas, que solo sabes hablar gritando, pateando, renegando todo el día a causa de la crisis. Los martes hemos estado enseñando acerca de la lealtad y la deslealtad, y el martes pasado aprendíamos que necesitamos mucho cuidado los ministros de Dios, que en medio de la crisis se ausentan, que en medio de la crisis dejan de servir, que en medio de la crisis dicen: no, yo no puedo, estoy pasando por un mal momento, no cuenten conmigo. Tú no puedes permitir que la amargura toque tu corazón. David se angustió y se angustió mucho. Quizás vino alguien aquí que esta semana ha tenido esos episodios de angustia que hoy le llaman ansiedad. Que siente que la respiración no le fluye, que las manos le sudan, que el cuerpo le tiembla. Y voy a hablar a los padres que están aquí. Muéstrale a tus hijos de que la vida es bella. Cada vez que tus hijos te ven pelear y gritar, renegar de Dios, renegar de la situación, renegar del gobierno, tú les estás robando a ellos vida. Yo siempre les recomiendo que se vean la película La vida es bella, de aquel papá, ¿usted se acuerda? Que ese fue el final, que lo fueron a matar, pero le hizo ver a su hijo que estaba en un juego
Y qué lindo es poder encontrarnos con padres que no importa la crisis que estén viviendo, les sigan demostrando a sus hijos de que la vida es bella y que es un regalo que viene de Dios. ¿Listo? Te llenaste de angustia. Y la gente que tú ayudaste en tu peor momento son los primeros que se van. Que formaste, a los que pastoreaste, son los primeros que se van. Y quiero decirle a los ministros, a los que sirven al Señor, y es que eso tiene que pasar, porque llegará el momento en el que Dios quitará a todos de tu lado. No porque Dios sea malo, es que Dios lo que quiere es que tú aprendas a depender de Dios y no de hombres. Ahora, ¿qué hago yo? Si perdí mi familia, si perdí mis hijos, si perdí mis bienes, si me quemaron la casa y los que estaban conmigo ahora me quieren apedrear, ¿qué haría usted? ¿Qué harías? Como cuando todo se junta, como cuando te llegan todos los recibos y no hay para pagarlo. ¿A cuánto les ha pasado? No responda. Entonces, ¿qué voy a hacer? Con todo respeto, ¿me voy a quitar la vida? Y lo digo con todo respeto porque los problemas mentales hoy, día al día. Si a alguien Satanás le está hablando al oído de que no lo hagas, hay esperanza. Mañana tendremos una cita con el secretario de deporte de la ciudad, porque estamos organizando la fiesta de la vida y la esperanza. Y le vamos a decir a nuestros jóvenes que en Cristo hay esperanza. Y usted que vino hoy, ¿qué vas a hacer? Si te sientes así, te sientes, ven Gaby, tú que eres más flaquita que yo. Esto es lo que hace la crisis con nosotros. Esto es lo que hace la crisis. Y por más que ella intente, ella no va a poder. Y todo el mundo la deja. Nadie le pone un mensaje por WhatsApp. Y si ella pone un mensaje por WhatsApp a la pastora lo dejan visto. O ni la lee. No tiene para pagar el arriendo. Hay un diagnóstico. Esto, lo otro. ¿Qué voy a hacer? Y yo no sé, Gaby, si te ha pasado, pero entre más le sirves a Dios, como que te ha pasado. Y como que más se aprieta todo. ¿Qué vas a hacer? ¿Renunciar? Quiero que apaguen tus focos, todos los focos estos, por favor. Esto también, por favor. ¿Qué vas a hacer? Hermana Lorena, David me da una gran enseñanza con esto. Y es que yo no veo aquí a un David diciéndole a Dios, ¿qué te pasa? Pareciera que tú a mí no me amaras. David hizo algo
que tú tienes que hacer y que yo tengo que hacer. Y es esto: llegar ante su presencia y reconocer que tú no tienes fuerza, y acordarte de lo que muchas veces predicaste. En estos días le contaba a mi hermana las veces que tengo la necesidad de una palabra y me pongo a escuchar mis propias prédicas y termino ministrada yo misma. Pero aquí hay gente que tiene que volver sus rodillas al altar. Aquí hay gente que tiene que aprender a depender de las rodillas y empezar a decirle a Dios: ya no puedo más, yo te necesito. ¿Dónde está mi familia? Todo mi equipo me ha traicionado, todos me quieren apedrear. Y él le dice al sacerdote: tráeme el efod. El efod hoy representa la palabra del Señor. Alguien tiene que buscar ayuda en su palabra. Señor, ayúdame. Y yo no sé si hay gente aquí que sabe lo que es tirarse en la presencia del Señor. Yo no sé si hay gente aquí que sabe lo que es derramar una vida completa en el Señor. Lo que sí te voy a decir es que cada vez que tú rindas tu vida al Señor, del Señor va a venir una palabra. ¿Y sabes qué va a ser esa palabra? Esa palabra va a hacer que tú te levantes, pero no te vas a levantar de la misma forma, porque Dios le dijo a David, David, levántate y persíguelos. En otras palabras, ya ellos te llevan ventaja. Ya ellos están más lejos que tú, pero tú tienes que perseguirlos. Y aquí a alguien Dios le está diciendo: tienes que perseguirlo, tienes que perseguir el sueño, tienes que perseguir la visión. Sal de tu cuarto de depresión, sal de tu cuarto de tristeza y empieza a perseguir lo que Dios dijo que ibas a alcanzar. Quiero saber si en este segundo culto hay gente que dice: yo voy a perseguir. Hoy yo no tengo fuerza, pero si Dios dice que yo no voy a alcanzar, entonces yo lo voy a alcanzar. Pero hay gente que pasa en esta pasividad. Ay, Señor, es que nadie me ayuda. Ay, Señor, es que todo se me complica. Pues Dios te está diciendo. ¿Qué te está diciendo Dios? ¿Qué te está diciendo Dios? Persigue. Y si Dios me está diciendo persigue, entonces yo me voy a levantar y yo voy a perseguir. Y cuando yo persiga, yo tengo una palabra, y esta palabra es que yo no voy a alcanzar. Y cuando yo la alcance, yo voy a traer libertad. Yo voy a terminar, pero escucha esto. Ahora David tiene una palabra. David, persíguelos, porque los vas a alcanzar y los vas a libertar. Ahora viene David, se para ante los 600 hombres. Que estaban en amargura de alma. ¿Cómo estaban esos hombres? Con rostro de león, mirando mal a su pastor, cada uno con una piedra en la mano. Qué increíble la valentía de este hombre. Se para en medio de ellos y les dice: cálmense,
Porque ya tengo una palabra de parte de Dios. ¿Usted no lo entendió? Cálmense. Porque ya tengo una palabra de parte de Dios. Y una palabra viene a cambiar cualquier circunstancia. Usted tiene que entender que aunque la crisis sea más grande que tú, si tú tienes una palabra viene a cambiarlo todo. El problema es cuando no tenemos una palabra. ¿Por qué estás tan angustiado hoy? ¿Te hace falta altar? ¿Te hace falta rodillas? ¿No has buscado tu efod? ¿Lo estás haciendo a tu forma y a tu manera? Te resumo la historia, porque al punto que quiero llegar es este. David va con los 600 hombres. Léete la historia, es fascinante. Y la forma en la que ellos rescatan a su familia. Y no solamente a la familia, rescatan el botín. Porque ¿sabe para quién es el botín? Para la gente que persigue. Dicen los estudiadores o los estudiosos. Mírame. 3 días después se murió Saúl. Tres días después. Quizás no te has dado cuenta, pero estás más cerca de llegar al cumplimiento de tu promesa de lo que te imaginas. Hoy estás llorando, estás en amargura, estás en angustia, pero de aquí a 3 días, yo no sé cuánto podrá representar 3 días para ti. Si hay alguien que dice, lo tomo literal, serán 3 días de buenas noticias, o quizás serán 3 meses, o quizás serán 3 horas. Yo no sé lo que Dios, las locuras que Dios puede hacer contigo o incluso conmigo, pero lo